En la década de los 40, Manzanillo era un puerto alegre y bullanguero. Recuerdo con nostalgia las lunadas en el rompeolas y los bailes populares en el Faro. En ese ambiente nació el Cuadro Cultural México. Para festejar el Día de la Raza, se organizó un festival en el Teatro Ángela Peralta, a un lado del antiguo Templo del Carmen. Se presentaron bailables, canciones y algunas entradas cómicas, interpretadas por niños y jóvenes de la localidad. Dado el éxito, decidimos organizarnos como cuadro artístico y se acordó empezar los ensayos para presentar una comedia. Cada mes o dos presentábamos una obra diferente, utilizando lo recaudado en las funciones para la construcción del Templo de Guadalupe. Se formaron otros grupos, entre otros el Cuadro Alegre Juventud, el Cuadro San José y el Ángela Peralta. Al paso de los años, fueron desapareciendo los grupos, incluidos nosotros, sobre todo después del ciclón del 59, concluyendo así una primera etapa del teatro experimental en Manzanillo. El teatro empezó a fines de los 40. El ciclón fue en el 59, ¿verdad? De modo que del 59 duró un tiempo que hubo receso ahí. Entonces fue cuando del 59, vamos poniendo con el 60, 61 por ahí, empezamos otra vez con la cuestión del teatro. Había un grupo todavía de aficionados que siempre trabajaban en los atrios de las iglesias. Entonces yo iba a verlos y poco a poco me fui, oiga, pues a mí me gusta esto y lo otro. Entonces ya cuando me invitaron a una velada ahí en el Teatro Ángela Peralta, que era un teatro pues muy humilde, no creo que era cosa. Ahí tuvimos, entonces ya me invitaron allí, empezaron a hacer como hizo veladas musicales, y de ahí empezó a aparecer el grupo de aficionados que nos querían, y así formamos el teatro, le pusimos Teatro México, Teatro Cultural México, y estuvimos ahí varias experiencias en el Teatro Ángela Peralta, y ya hicimos una mesa directiva, y luego tuvimos que tener un director, y me nombraron a mí como director. Yo no sabía, nunca he sido, pero de lo que me veía yo, aprendí algo, desde las escenas y toda esa cosa. Y luego, cuando iba a alguna compañía, siempre estábamos ahí, de tener amistad con los actores. Y así, y algo le aprendíamos ahí en la actuación, porque le decíamos, a nosotros les gusta esto, y vamos a ver, y íbamos a los ensayos de ellos, y algo aprendíamos. Fue una cosa que se dio sin saber que yo iba exactamente a hacer la actividad teatral. La maestra Vera trabajaba en un centro de acción social, ahí cerca de los viveros, cerca de la Normal. Ella daba clases, pero daba clases de guitarra, de dibujo, y poco a poco fue metiendo al teatro. Con canciones de Cricri nos fue metiendo al mundo del teatro. Y entonces, bueno, pues me tocó ser el palomo de la canción Los Palomos se casaron. Y entonces, bueno, ya de pequeño sentí lo que era el aplauso del público. Y en 1976 ya se hizo la primera obra, así formal, entre varios niños, y fuimos a un certamen nacional, a un concurso de teatro de niños, hecho por niños. Ese fue un primer contacto que me llenó mucho. Yo la palabra teatro creo que nunca la había escuchado antes, a mis 17 años. Ese día fui por primera vez a ver una clase de teatro impartida por la maestra Vera Vázquez. Y en un momento dado la maestra
pasa a los jóvenes a hacer un ejercicio de improvisación y le hacía falta una persona. Y me sentí realmente obligada a pasar a escena, con unos nervios y con unas ganas de salir corriendo de ahí. Hice mi ejercicio de teatro, una improvisación, y yo fui la primera sorprendida, porque es como si en el momento de estar en el escenario me hubiera desdoblado y no supe por qué dije lo que dije, pero sé que lo dije con autoridad, con contundencia, con fuerza. Yo la primera vez que pisé un escenario como, bueno, ya participando en una obra de teatro, estaba realmente muy chiquita, tenía como 4 años. La maestra Vera Vázquez daba clases en la Normal de Maestros y por allí estaba uno de mis hermanos y la maestra iba a poner una obra, Caxitlan, y necesitaba pues gente para que participara como dentro de la comunidad, ¿no? Niños, y como mis hermanos pues eran varios, pues todos le entraron al montaje, vecinos, amigos de ellos, y pues hermanitos y hermanitas, ¿no? Y en esa bola pues fui a parar yo. Nos puso a leer diferentes párrafos de la obra, y cuando regresa la maestra con el café le dice: Raúl, ¿qué pasó? Y le dice: ella es la que va a hacer el papel. Así fue la asignación de mi papel, sin nunca haber ido a una clase de teatro, con una improvisación y muchas horas compartidas con la maestra Vera Vázquez haciendo taparrabos y penachos. Después la maestra me invita a participar en el concurso del INJUVE. Nada más teníamos que ser 10 integrantes y ella me invitó. Así es de que a partir de ahí fui parte de su grupo, digamos, juvenil estable. Creo que uno de los 4 elementos más estables que tuvo durante todo el tiempo, porque tenía compañeros que hacían un montaje y se iban, ¿no?, a estudiar fuera de Colima. Pero a partir de ahí me tocó participar en 3 años en el concurso del INJUVE, con una obra que se llamaba Dentro y Fuera, con otra obra que se llamaba A la manera de Jerías, al año siguiente. Pero a partir de ahí ya fui, digamos, como inseparable de ella, ¿no? Ella tuvo 2 grupos, el grupo Aye, Arte y Espíritu, con jóvenes, digamos ya de prepa, en donde se destacó, y el grupo con niños, que es en el que yo participé. Entonces, en el grupo de jóvenes, ahí estaba Jorge Levi, su hija Anabela Abdalá, Cuquita Gutiérrez, Gustavo González, también Gaby, hija de la maestra, y varios otros que participaban y que iban a los encuentros que había a nivel nacional, en donde la maestra tenía una destacada participación. Se ganaban segundos, terceros lugares a nivel nacional con las obras que ella escribía y que dirigía. Entonces eso fue en los 70s. La maestra Vera Vázquez formó un elenco de niños para hacer teatro para niños con niños. Y entonces yo formé parte de ese elenco y montamos una versión infantil del Quijote de la Mancha, de Sueño de una noche de verano, y la exitosísima temporada de El Mago de Oz. Entonces yo estuve durante todos esos montajes, que fueron como alrededor de unos 5 años continuos, ¿no? De pronto se dio cuenta que con los niños tenía más margen, más tiempo para que se quedaran con ella. Y fue así como una camada de niños, Juan Antonio López Llerena Zamora, los hermanos Barragán Preciado, mi hermana Lorena, Reina y Alma Mejía Leal, una camada de jovencitos que vivíamos ahí por el barrio de San Francisco, muy cerca del Centro de Acción Social. Pues nos volvimos materia ahí dispuesta para que la maestra se desarrollara. Entonces ahí apareció Sinfonía Loca en el 76, El Quijote de la Mancha en el 77. Ese montaje fue realmente una experiencia muy enriquecedora, pero como muy plena, muy llena. A mí me llenó muchísimo ese montaje, aprendí mucho. Lo conformamos gente que había dejado la compañía de la universidad,
el maestro Collazo, Silverio Palacios, Liliana López Ramírez, Marcela Vargas. No quiero mencionar más nombres porque de pronto se me puede pasar alguno. Pero varios de ellos conformaban la compañía de la universidad. Y no sé si tuvieron por ahí algunos roces, algo. Ellos salen de la compañía y buscan a la maestra Vera, y la maestra Vera dice, cuando ve a José Collazo y a Silverio Palacios que entran juntos, inmediatamente Vera dijo, es el Quijote y es Sancho. Y aparte la maestra, como era tan mágica, ¿no?, que te envolvía tanto con que te convencía de la nada, o sea, con una mirada, con una sonrisa, con una palabra exacta. Entonces me invitó a que le ayudara con la obra de El Quijote de la Mancha, que estaba ensayando con niños, y me volví a enganchar en esa actividad, digamos, como desmesurada, porque era quedarnos hasta las 3 de la mañana haciendo vestuario, furrando el burrito, el caballito, haciendo vestuario para los niños. Porque no teníamos nada de dinero. Teníamos todas las ganas de hacer teatro y de hacer un buen teatro. Nosotros mismos confeccionamos nuestro vestuario con sábanas. Nuestras mamás nos regalaron sábanas viejas, telas. Fuimos a los lugares donde vendían telas, nos regalaban pues las telas que ya estaban viejas, que estaban almacenadas, que estaban manchadas, y todos participamos en la confección de nuestro vestuario. Los teñíamos con café, porque ni siquiera teníamos para comprar pintura para teñir. Entonces teñíamos el vestuario con café. La escenografía la hicimos también nosotros mismos. Y la textura, yo recuerdo que la textura la hacíamos con papel de baño o con papel que nos encontrábamos por todos lados, entonces mojado. Y eran unos pegando esa textura, otros buscando cómo sacar tinte, ¿no?, pintura para teñirlo. Hicimos un bastidor, nosotros mismos hicimos la publicidad, los carteles. El Teatro Hidalgo se volvió realmente, con ese montaje, un laboratorio al 100% de teatro, porque hicimos todo con nuestras manos, con nuestros ingenios. El día del estreno estaba el estreno para las 8 de la noche, y eran las 8:15, y todavía a lo lejos se oía una máquina de coser. Tac, 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 tac. Estaban terminando la barriga del Sancho Panza. Me acuerdo que Silverio se la pasaba tocando guitarra, y yo, Silverio, haz tu panza, porque si no, ¿cuándo te voy a tomar medidas para tu traje? Y por ese traje no arreglé el mío, por terminar el de Sancho Panza. Y nos enganchamos de tal forma, todos estudiábamos, la mayoría, y salíamos de la escuela y nos íbamos para allá, y nuestras mamás nos llevaban de comer ahí al teatro. Y también teníamos un anafre, y de pronto, ¿quién no comió? Había frijolitos, había tortillas, había una salsa, y nos daban las horas de la madrugada y dormíamos en el teatro, porque ahí trabajábamos haciendo toda la obra. Y nos presentamos en Guadalajara y nos presentamos en el Teatro Juárez, en Guanajuato. Después hicimos la Ulularia de Plauto. Vino una muestra de teatro y la maestra Vera, la convocatoria salió a destiempo, y la maestra Vera dijo, pues cómo no vamos a permitir que se declare desierto una vez más Colima con teatro, y aunque sea en una semana vamos a montar algo. Y así lo hicimos. En una semana montamos la Ulularia. Y obviamente, pues, ¿qué te puedes esperar de un montaje en una semana, no? Aunque éramos gente que estábamos así como con todas las pilas, y que de alguna forma ya teníamos tablas y sabíamos, habíamos experimentado al 100 la escuela de la maestra Vera, y casi le adivinábamos lo que ella quería, pero aún así los diálogos no los teníamos fuertes. Fue así como muy tropezado, ¿no?, la función, y una vez más Colima lo declararon desierto. Pero nos quedó como esa inquietud, como ese ímpetu de decir, no, pues de aquí para adelante, o sea, no podemos permitir que sigan declarando Colima desierto cuando sí hay una actividad teatral y un movimiento teatral y gente que interesada y que estamos apasionadas por el teatro. Y después hicimos El Mago de Oz, y diferentes años, diferentes
montajes de Caxitlan sobre la fundación de la villa de Colima, un texto también de la maestra que se hizo varias veces, ya como ella como directora del CEDAR, montajes ya con mucha gente, ¿no? Y pues decíamos que, abuelito, cuéntanos un cuento, ¿no? Cuéntanos la historia del rey Colimán. Y entonces ya el abuelo nos empezaba a contar la historia. Y ya cuando nos narraba la historia, pues entonces ya se empezaban a ver las escenas, empezaban a salir los actores y pues a personificar todo lo que había pasado, ¿no? Lo de la conquista y todo eso. Cuando al terminar el evento del Quijote de los Niños y demás, ya el CEDAR existía y ella era la directora del CEDAR. Entonces un día me dijo, Cuquita, ¿no te gustaría dar clases en el CEDAR? Porque este año ya se va a contratar a un maestro más en cada una de las áreas. Y precisamente yo fui a estudiar al CEDAR, al Centro de Educación Artística, que ella funda en el 76. Y sin ser alumno del CEDAR, yo ya iba a ensayar con ella ahí en las tardes. Y obviamente que me quedé a estudiar. Y honestamente yo le dije, maestra, yo qué sé de teatro. Yo lo único que sé de teatro es lo que hago con usted. Y me dice, mira, pero yo creo que sí puedes, me dijo. Te vas a ir a México, haces un curso y luego ya, si te aceptan en unos cuantos días, te avisan y te dicen que sí. Y después de eso, pues ya los que eran adolescentes y que se hicieron adultos, pues ya empezaron a migrar, a estudiar, a irse, no sé. Y pues más o menos pues se desintegró, ¿no? El grupo. Entonces llego a Colima, después la maestra Vera me dice, oye, hablaron y me dijeron que te quedas con el trabajo. Yo al llegar al CEDAR viví de alguna forma mi vida de estudiante apenas. Yo tenía que preparar las clases, conseguía a todos los cursos que iba, conseguía inmediatamente bibliografía y demás, y era ir un paso delante de ellos. Después la compañía de la universidad, ¿no?, aparece y empiezan a tomar grandes vuelos, y allí hay otros jóvenes, algunos egresados de CEDAR, que también se destacan en la compañía de Rafael Sandoval. Yo, para mi desgracia, pues, puesto que podría haber sido que quizás hubiera trabajado con el maestro Sandoval, no hubo una buena química. Esto se debió a que había cierta rivalidad entre la maestra Vera y Sandoval, y yo, como muy cercano a la maestra, pues pasé a afectarme un poco. Y bueno, no se dio ese contacto. Y bueno, allí coincidió que fue el maestro Ludwig Margules a dar unas pláticas, unas charlas a la compañía de Sandoval, y nos habló del Centro Universitario de Teatro, el CUT. Entonces pues yo me fasciné con la idea. Tomé el propedéutico, que fueron como 5 semanas de trabajo intenso, y finalmente no quedé en la lista, y eso fue un impacto, ¿no?, para mí muy, muy fuerte. Y después pues ya caí en la Escuela de Arte Teatral de Limba, y mi primer año lo curso con Ricardo Ramírez Carnero, que ha sido uno de los maestros que más me han forjado en este camino, y él curiosamente estudió en Checoslovaquia. Luego también tomé clases con Raúl Cermeño, que se formó en Polonia. Entonces digamos que ellos nos metieron, digamos, la nueva manera de hacer teatro de Grotowski, de Eugenio Barba, y nos hicieron mucho hincapié en el trabajo físico, en el entrenamiento del actor. Entonces yo me entusiasmé mucho con eso. Sin embargo, una probadita de esa especie de madurez en la puesta en escena la viví con La agonía del difunto, donde la maestra Vera invitó a Manuel Pastor, que había sido su Gonzalo de Sandoval en Caxitlan, y que creo que desde entonces no había vuelto a actuar con ella, a Guillermo Méndez, Anabela y yo. Éramos nada más 4, pero ya no éramos adolescentes. Sin embargo, pues
no fueron así las cosas. Yo me negué al teatro comercial, me visualicé más en un teatro universitario, en un teatro experimental, y lo pude desarrollar 3, 4 años. Y después se nos dificultó, y vine a Colima por un curso de verano, por un tiempo como de vacaciones, que se han vuelto ya 15 años. Se presentó la posibilidad de venir a Colima a trabajar, a hacer teatro. Y era la idea de hacer de Colima un lugar en donde hubiera una formación teatral seria, importante, sabiendo que iba a requerir muchísimo trabajo, pero como éramos egresados recién de la escuela de teatro, pues había toda esta, que se le podría llamar esperanza, fe, ilusión, inocencia y mucha garra, ¿no? De decir, se puede, vamos a hacer las cosas bien, empezando desde el principio. Y así fue. Eso fue lo que me trajo, la posibilidad de hacer algo serio. Tuve también una gratísima experiencia, grande también, con un grupo brasileño que vino a Colima y que rompió con muchos cánones, inclusive propios, en cuanto a concepto del teatro. Con los brasileños, con Marinho Piacentini y con todo su elenco, con todo su grupo, yo maduré el teatro, ¿sí? Ahí fue donde aterricé como muchos conceptos y muchas teorías, pero sí le dieron como un giro muy fresco, muy revolucionado, ¿no? Como muy de otros mundos, algo que yo nunca había visto, nunca había escuchado. Claro, también hay que destacar la presencia unos años del grupo Truco, con Marinho Piacentini, brasileño él, que hicieron Comala y hicieron Las Bestias de Nuremberg. Con Marinho Piacentini fue un método distinto, fue un método de introspección, fue una escuela donde escarbé dentro de mí cosas que no conocía, tan libres y tan vírgenes que solo Marinho Piacentini pudo detectar en mí. Y ya pues de ahí ya nos quedamos, yo ya me quedé en anatomía, la compañía o el grupo de Truco se desintegró, solo quedaron los extranjeros en un último montaje, que se fueron de gira a Brasil y no más regresaron. Incluso creo que la producción allá se quedó. Sí. Y pues vine a Colima una vez, primero de vacaciones, y me enamoré de la ciudad, más que del teatro en realidad, me enamoré de la ciudad, de las calles empedradas, de esa niebla que se hacía en las mañanas húmedas. Y bueno, sí, después la posibilidad de continuar la carrera profesional aquí. Por fortuna, pues en esa época el Instituto Colimense de Cultura se dio ahí un encuentro muy cordial en esa época con Juan Carlos Reyes, que estaba de director técnico, y entonces obtuve una beca y entonces me quedé un año, y entonces bueno, empieza esta época del taller de teatro anatomía que yo conformo, en el que por varios años se lograron hacer varias cosas. Y entonces, bueno, pues de alguna manera estaba la compañía de Rafael Sandoval, de la Universidad de Colima, y estaba el taller de teatro anatomía. Háceme feliz pensar en lo mucho que podré hablar contigo todo el día y de todo. Porque decir todo abarca todo. El decir abarca es como decir barca. Hay barcas chicas, medianas, grandes, con velas, sin velas. Una vela puede estar apagada o encendida en la mesa, en el velorio, en la iglesia, en la cena. Se puede cenar pan, huevo, leche, carne. Dices carne y dices bien, porque la carne puede ser de pollo, de cerdo y de ternera. La ternera es la hija de la vaca. La vaca pues va caminando, va cansadona, va cabizbaja. Y el pollo... Decís pollo, decís bien. El pollo puede ser apollo, repollo o simplemente hoyo, que no es lo mismo que decir olla o decir yo o escucho. Y entonces, bueno, hubo una ocasión en 1994 que yo presento Laberinto de Sueños
en un concurso, en una muestra, y hubo un jurado, y entonces estaban las chismosas de mi barrio, y sin embargo, bueno, pues quien ganó fue El laberinto de sueños. Laberinto de Sueños, que fue un montaje que hicimos desde luego con el apoyo de la Secretaría de Cultura en esas épocas. Fue un trabajo excepcional. Como actriz, puedo decir que era un trabajo en el que estábamos aquí en este teatro y en el Teatro de Casa de Cultura horas, verdaderamente haciendo un trabajo de laboratorio, de introspección, de trabajo corporal, que se acercaba más a un trabajo espiritual. Y en aquellas épocas no había ese interés económico y político ególatra que surgió después. Vicente y Ramona. Bueno, es la obra, digamos, por decir así, que es el reto más fuerte en el que yo me he enfrentado en mi vida, ¿no? Dirigir Vicente y Ramona y actuar el personaje de Vicente. Por ejemplo, Vicente y Ramona del maestro Emilio Carballido fue una producción importante, pero más a nivel infraestructura, a nivel ya político, por el peso que tenía el maestro Emilio Carballido de haber venido a Colima. Y fue una historia interesante. Vino el maestro a Colima y fuimos a la playa con él, algunos de los que estábamos haciendo teatro en esas épocas. Yo fui a una muestra nacional en Monterrey, me encontré con el maestro Carballido, en medio clases de historia del teatro mexicano. Obviamente yo sabía que no se iba a acordar de mí, pues, son muchos alumnos y ya hacía algunos años. Sin embargo, llegué con él y dije, maestro, fíjese que estoy en Colima, estamos haciendo cosas. Monté su obra de Rosa de dos aromas. Y entonces vino, la vio, le gustó, y entonces hablamos con él de la posibilidad de que escribiera obras para Colima. Y nos preguntó, pidió unos camarones, algo así, y nos preguntó, a ver, cuéntanos qué saben qué historias conocen de aquí de Colima. Y le contamos la historia de Vicente y Ramona y se fascinó. Inicialmente le habían llamado para que él escribiera una serie de obras cortas para Colima. Entonces el maestro necesitaba saber, bueno, qué material contar. Y le contaba la historia de Vicente y Ramona y le gustó tanto que decidió que en lugar de hacer 10 obritas, iba a ser una sola, como una gran producción. Entonces fue al archivo, se empezó a documentar y bueno, le empezaron a gustar varios temas, pero apareció la historia del indio, ¿no? Y lo atrapó. Ahora, yo le hablé de esa historia porque yo la conocí gracias a un guioncito que hizo para la radio la maestra Vera, del cual yo grabé la voz del indio. Y curiosamente Georgina Gragón, a ella le tocó hacer el personaje de Ramona. Originalmente Jaime había pensado el personaje el que hizo Janet para mí. Y me dijo, van a hacer el papel las dos. Y otra vez una actriz se va y me dice, mira, entonces Janet se queda con el personaje que iban a interpretar las dos y tú te vas a interpretar los personajes de la otra actriz. El maestro conoció a mi grupo Anatomía y pensó en Georgina como Ramona y le escribió la obra para que Georgina se luciera, ¿no? Fue más que nada presión, porque por un lado sí, claro, era emocionante, pero al mismo tiempo se volvió una carga fuertísima, ¿sabes? Entonces, estas ambivalencias de la vida que sí tomas el reto y al mismo tiempo no lo quieres tomar porque sientes que están todos los ojos en ti y tantos factores. Cuando nació el proyecto, Georgina y yo éramos pareja. Sin embargo, cuando ya me entrega la obra el maestro, tronamos la relación. Fue muy difícil para los dos, para mí, desarrollar todo el proceso de montaje, porque la obra nos la entregó en junio y la estrenamos hasta febrero del año siguiente. Entonces fueron varios meses. De hecho, Georgina llegó a salirse del proyecto
Pero entonces yo hablé con ella y le dije, vamos a tratar de ser profesionales, y regresó. Me imagino que en aquellos tiempos era una motivación grande, ¿no? Era una motivación. Y después yo ya no he tenido contacto con el maestro ni nada, pero en aquellos días fue sorprendente, y fue, yo creo que a partir de que platicamos con él acerca de la historia de Vicente Ramona, y yo creo que ver lo interesante que me resultaba ese personaje, ¿no? Una mujer con una tragedia tan inmensa, una mujer normal, un ser humano, y de pronto una situación tan fuerte. El maestro Emilio estuvo viniendo, ¿no? Como una especie de asesor del trabajo. Incluso alguna gente llegó a pensar que él había dirigido, pero esto no fue así. Él nada más venía, veía los ensayos y nos daba luz verde o nos decía por aquí no es. Entonces, creo que fue una gran producción, escenográficamente hablando, políticamente hablando, y hubieron muchas personas involucradas. Fue un trabajo arduo, con fines más o menos desastrosos. La experiencia en sí fue enriquecedora para todos. Logramos hacer una compañía grande, un muy buen presupuesto, contamos con buenos apoyos económicamente. Pudimos ir a la Ciudad de México, nos vieron allá, estuvimos en Querétaro, estuvimos en Guadalajara, en el Teatro Degollado, y ahí fue una bonita experiencia con los dos gobernadores, el de Colima y el de Jalisco. Pues sí, por eso considero que es la segunda gran producción, que yo creo que durante todos esos años se hizo mucho teatro, pero creo que fue una de esas, porque involucró a muchísima gente de muchos ámbitos de la cultura en Colima y nos llevó a hacer un trabajo de campo que fue muy padre. Fuimos a los lugares, a conocer los sitios en los que estuvo Ramona, el elenco estuvo, fuimos allá andaban el Indio Alonso y demás a caballo. O sea, tratamos de hacer más o menos una investigación de campo muy, muy interesante. Y sí, yo creo que es una de esas cosas que podrían ser representativas desde muchos puntos de vista completamente en Colima, ¿no? Ese trabajo debería de estarse, así como Caxitlan de la maestra Vera sobre la fundación de Colima, esta historia tan atractiva del Indio Alonso debiera de, hace 11 años que se presentó, y debiera cada 3 o 4 años hacerse de nuevo. El Indio Alonso, que también fue una experiencia parecida a algunas de las que tuve con la maestra Vera por el trabajo que se hizo, por las desveladas, por la confección de vestuario y de cosas así. La historia tiene lo suyo, ¿no? Sin embargo, pues, desgraciadamente, por ejemplo, la última función que dimos en el teatro se nos fue la luz. Y ya lo veía yo todo como una broma del indio, que le gustaba cortar la luz. Entonces, de pronto no pudimos finalizar la obra. Esa fue nuestra última función. No la terminamos, se fue la luz. Y esperamos un buen rato y la gente no se quería ir hasta verla completa. Pues dijimos, ya no volvió, lo sentimos mucho, se acabó. Ya 2, 3 minutos que la gente se va yendo, vuelve la luz. Pero ya no hicimos volver a la gente. Ese golpe de que ya no se pudo retomar el indio y de que las prioridades se canalizaron por otros lados, sí me pudo. Y a lo mejor, no sé, inconscientemente o no tan inconscientemente, me sentí un Indio Alonso sin cabeza. Estuvimos en el Cerillazo, en ese performance. Ellos me invitaron varias veces a cantar. En esas épocas yo consideraba que era un honor, así que me invitaran a cantar. Yo decía, es que aunque sea yo haga ¿no? Coros, lo que sea. No nada más yo, estábamos todos los que hacíamos teatro muy dispuestos. Y fue una cosa igual, lo mismo, ¿sabes? Ellos estuvieron abiertos a una propuesta escenográfica, o sea, no se limitaron nada más al rollo de llegar y tocar sus rolas, que por cierto, pues en esas épocas el Cerillazo era un grupo muy padre, ¿no? Era importante, nosotros
nos sabíamos todas sus rolas y a donde llegaban, al Café Dalia, donde fuera, bueno, éramos fans, mucha gente, no nada más nosotros. Entonces pasó esto mismo, que se abrieron al rollo de decir, échanos una mano escenográficamente, échanos una mano con la cuestión del vestuario, y involucraron mensaje detrás de las canciones, involucraron cosas locas de pronto de maquillaje. Fue otro de esos grandes momentos, yo creo, en Colima, que no se limitó al teatro, que era una propuesta de rock y que era importante porque, bueno, en provincia el rock, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Quién realmente? No había nada que, yo creo, que despuntara, y creo que ahí el Cerillazo tenía también posibilidades, y una vez más, por circunstancias que no vale la pena comentar, no llegó donde pudo haber llegado, ¿no? Escribí, sí, un guión teatral a raíz de una experiencia, pues, personal. Y como yo siempre que tenía por allí alguna, pues, algún meollo, alguna llaguita, con eso solucionaba, pues dije, bueno, como esta es una llagota, tengo que hacer un guión teatral, ¿no? O sea, no lo puedo reducir a 4 líneas, como siempre lo hice. Y siempre ha sido mi manera terapéutica de salir adelante. A mí a los 35 años me dio una crisis de orden mental. Tuve una crisis severa como maníaco depresivo. A partir de mis 35 años, pues he estado meditando cómo es que la realidad y la ficción empiezan a jugar en la vida de un actor, como en mi caso, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esto es lo que escogí, y en esto se ha desencadenado el de pronto quizás tomarse tan a fondo una vocación, ¿no? Hice el guión con mucho miedo, Estaba aterrada, porque había escrito para mí, pero no para que me vieran. Entonces me aficioné a ir a las funciones de la UCI, ahí vi un cartel que invitaba a un taller de cine, y yo dije, voy a ir al taller de cine por aprender un poco del cine, ¿no? Y luego después se abrió un diplomado en cine, al que también asistí. Entonces yo iba y en realidad yo aprendía viendo hacer el cine. Pero yo nunca antes tuve un contacto con el señor Alberto Isaac. Nunca había platicado con él ni nada. Y un día nos junta a las personas que íbamos a trabajar en el taller de costura y nada más me dice, a ver tú, ve con los de vestuario y que te pongan ahí una panza de embarazada y así. Y ya regreso. Y en ese rato me dice, mira, aquí vas a decir esto. ¿Sí? Pues sí. A ver, les quiero hacer una pregunta. A ti, Emma. ¿Qué pasaría si los hombres fueran capaces de embarazarse? Y de parir, claro. ¿Cómo crees? Y que realmente el aprendizaje se da en el teatro. Y que se puede llegar a consolidar ya en el cine, pero es en el teatro. Cuando yo le doy a Verónica Zamora el guión, la dramaturgia, para que ella lo lee en su casa y pues no le gusta. Pues dice, ¿qué es esto? ¿Qué es? Por supuesto que el teatro se lee distinto que la poesía y que la literatura y que la novela y que el cuento. Es otro género, es otro concepto. Entonces a ella le hizo mucho ruido, y lo peor para ella fue que uno de sus poemas más queridos lo cortaba. Había una parte del poema y luego había acotaciones y luego había guión mío y luego había otra parte del poema. Entonces ella dijo, ¿qué es esta descuartizadera? O sea, ¿qué es esto? Y se molestó mucho. Y un día antes del estreno me dijo, sí vas a estrenar, pero así como diciéndome, o sea, lo que me enseñaste, ¿eso es lo que vas a presentar? Pues yo le dije, sí. Y estoy contento reencontrándome con este quehacer cotidiano de tener que estar pensando en un trabajo, en un personaje, en una escena, en fin,
otra vez, está creciendo de nuevo. Antes de este trabajo yo ya estaba por claudicar, decirle al teatro se acabó, ahí nos vemos. Pero pienso que no, que se tiene que regenerar, en fin. Aunque ahora que esté muerto venda muchos libros y el año pasado haya sido el autor más leído en Francia, fue básicamente... Entonces llegué muy desmotivada al ensayo con Jaime y le dije pues lo que había pasado, mi entrevista con Vero. Y bueno, Jaime me dijo, mira, yo jamás te pondría, te sacrificaría, vaya. Yo estoy dirigiéndote bien ahí. O sea, el montaje está muy bien. No te preocupes, le va a gustar. Y le va a gustar. Y bueno, la verdad es que yo confío en Jaime a nivel teatral al 100. Entonces, él me influyó mucha fuerza. Con ese espectáculo Sherezada que es significativo para mí en particular. Pero pasaba varias veces que los niños de pronto, algunos decían, mamá, ¿no? Como el hada de los cuentos, como una magia que había ahí. Y era padre porque pues no eres más que un ser humano que llega a dar un poco de ilusión para los niños. Y de pronto se rompía la barrera esta de que esto es teatro o esta mujer está viniendo a ser un personaje y se transformaba en otra cosa, ¿no? Y los niños querían estar cerca y tocar el velo de Sherezada y tomar las máscaras. Y como actriz, pues entras de pronto en pánico porque no puedes controlar a muchos niños en función. Verónica llegó al estreno como a la mitad y se sentó adelante. Pero Verónica se quedó gratamente sorprendida. Y me dijo que le había gustado muchísimo y que qué bueno que ella tenía muchas expectativas y que yo las había rebasado. Pero la misma magia de lo que sucedía, yo creo que me llevaba a tener cierta intuición y a permitirles, ¿no? Toca la máscara, esto, lo otro, y de algún modo salir del caos. Y era padre porque tenías que acercarte más a su corazón, o sea, ser parte de la complicidad de la imaginación. Pues llegó a pasar muchas cosas con esas experiencias de Sherezada. Algunos cuentos en los que los personajes de brujas eran así más o menos impactantes y sí había niños que se asustaban, ¿no? Sherezada fue otra de esos espectáculos que ya a nivel personal, porque decidí que era un unipersonal. Traté de hacer lo que se había estado haciendo hasta entonces, ir a todos lados donde se pudiera dar una función y tratar de llevar la ilusión y el mensaje a todos los niños que estuvieran ahí. Pero ese espectáculo se me hacía más como para adultos, o sea, no era nada más para niños, era como para darle un mensaje también a los adultos de poner atención a los niños, ¿no? Sí, 2001 cuentos de Sherezada. Coca-Cola la había desobedecido y ahora decidió que no iba a ayudarla. Es más, la arrojó de la casa lunar y le dijo: tú me has desobedecido ya 2 veces. Eso quiere decir que no quieres entender nada. He tratado de ayudarte y te tengo aprecio y te tengo cariño. Pero si esta vez no te doy una lección, nunca la aprenderás. Así es que vuelve entonces a la... ¿Qué tan importante fue el montaje de Yerma? Fue un montaje muy importante. Con el que ya estaba el elenco conformado, bueno, el grupo Anatomía, dirigido por Jaime Velasco, y pues participábamos por ahí Georgina Gragon, Hilda Cinta, Armando García, Leiva, Mayela Brambila, Cuquita Gutiérrez. Sí. A mí me parece que de los montajes de Janet Pinela es como el más comprometido, pero a nivel emocional, pues. A lo mejor ella en sus posteriores montajes tiene otro tipo de compromiso, pero en ese en especial sí se nota. O sea, no le he conocido otra dirección igual, ¿no? Porque el compromiso era como muy espiritual y emocional y todo el rollo que ella venía, acababa de llegar, ¿no? Sí, ese es su primer montaje, su primera dirección.
Y claro, ahí hace una mancuerna con Georgina muy buena. Cuando llegó la invitación para hacer yerma, poco tiempo antes Jaime me había invitado porque una actriz se enfermaba a menudo y él tenía un estreno próximo y me dijo, oye, ¿quieres venir a ayudarme? Porque tengo una fecha para estrenar y una de mis actrices está enfermando. Yo le dije que sí. Después regresa la actriz, yo me quedo sin trabajo, me despedí, Janet empezó a ensayar yerma. 10 días antes del estreno, una actriz se va y le dice Janet, ¿y ahora qué hago? Me hace falta alguien que haga los personajes que iba a ser la persona que se fue. Y me busca Jaime. Y me dice, oye, ¿no vienes y le echa la mano a Janet? Y en 10 días me integré para el estreno. Yo hacía el personaje de María, que era una mujer amiga de Yerma, la más íntima, y que paralelamente a Yerma, bueno, las dos jóvenes casadas, pero María, pues una mujer fértil que inmediatamente sale embarazada, ¿no? Queda embarazada. Y Yerma, al contrario, que lo deseaba tanto, pues nunca lo logró. Entonces empieza ahí la disparidad entre las dos amigas, que antes su vida era tan parecida, tan compenetrada, y entonces se empieza a separar. Pero lo curioso es que yo, cuando comienzo a trabajar ese personaje, entonces yo le digo a Janet, que era la que estaba dirigiendo, y digo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que me estoy metiendo tanto en el personaje que pues como que siento de pronto así como que mareos y como que náuseas. Y se me queda viendo a Janet y me dice, no, vete a hacer análisis porque a mí se me hace que, pues que sí. Y entonces sí, estaba embarazada. Estaba embarazada y pues imagínate, los textos de María eran, pues ahora sí que, pues desde aquí, ¿no? Desde el vientre me salía, ¿no? Y conforme mi embarazo fue creciendo, porque en el personaje de María en ese montaje, o en esa obra, el transcurso del embarazo, obvio, no se ve, se ve cuando ella le anuncia a su amiga Yerma que está embarazada. Y posteriormente cuando ya nace el hijo, ¿no? Y lo trae en brazos o camina con él de la mano. Pero pues ahora sí que dado mi estado natural, se fue conforme mi embarazo fue creciendo, se fue modificando un poquito el texto, mi diálogo. Estarías cantando, ¿verdad? Yo canto, ¿sabes? Tú dime, no me preguntes. ¿Nunca has tenido un pájaro vivo apretado en la mano? Pues lo mismo, pero por dentro de la sangre. Pero es curioso porque en la muestra está, bueno, uno de los jurados es Jaime Chabó. Y se asustó. Y se asustó. Bueno, en primer lugar decía, bueno, esta no hace muy bien su personaje de embarazada, porque una embarazada no camina tan ligeramente, no se mueve así tan ligera, como si nada, ¿no? Pero hay una escena de las lavanderas donde, como es Lorca y es todo tan poético, entonces a mí me hago un semidesnudo, ¿sí? Eso ya era dirección de Janet y aprovechando pues mi embarazo. Entonces me descubren totalmente el vientre y entonces se dan cuenta que mi embarazo no es ficticio, es real. Y de ahí en adelante Jaime Chabó sufrió la obra, porque entonces traíamos agua, jugábamos con los elementos, con agua, con tierra, y entonces ya todo el tiempo me estuvo cuidando y decía, se va a caer, se va a tropezar, le va a pasar esto. La obra de Yerma, por ejemplo, la experiencia que tuve fue esa, las funciones pagadas. Pero fue interesante todo ese montaje, como desde mi inicio del embarazo, todo el montaje en funciones y también en función en mi embarazo, cómo fuimos adaptando hasta el nacimiento de Aura y todo eso. Tájate, alguna vez te dirijo la conversación. María, son dos contra mí. ¿Qué piensan? Figuraciones.
No me atrevo a decir que la época más maravillosa del teatro es la que yo viví, pero lógicamente es de la que más puedo hablar. Tal vez no fue la más maravillosa, pero es la que yo sentí, es la que me emocionó, es a la que me entregué. Cuando yo no soy la participante, pues puedo ver esfuerzos loables, cosas muy buenas. Yo pienso que como del 94, 95 hasta, ¿qué habrá sido? Como el 2000 quizás. Porque fueron los años en los que, no sé cómo están las cosas ahora aquí en el teatro, pero fueron los años en los que estábamos involucrados en la actividad cultural muchas personas, no era nada más el teatro. O sea, había tanta pasión y tanta energía por todos los jóvenes, no nada más del teatro, que nos invitábamos constantemente a trabajar. El Cerillazo invitaba a los teatreros invitaban a Rodrigo a trabajar con nosotros, que Roberto Levi en la universidad, oye, necesitamos un programa en la radio, que el canal, Arcelia, Marina, Lili, todas ellas, oigan, échenos una mano con los programas, nosotros échenos una mano con la publicidad, con las entrevistas. Yo creo que todo eso le dio a esos años una importancia, te digo, no sé cómo sea ahora. Había vida, estábamos contentos todos de colaborar con todos. Y yo creo que era eso, que como éramos felices haciendo lo que hacíamos y como éramos jóvenes e inocentes, entonces esa era la cosa, ¿no? Compartir todo lo que podíamos. El teatro es un universo y puedes estar haciendo teatro aunque seas espectador. Desde allí puedes estar participando ya, porque te está moviendo y estás viviendo quizás hasta más que el mismo actor, porque el actor lo representa una y otra vez y el espectador no, lo vive una sola vez. Es el puente que siempre se busca y que pocos logran conectar. Y eso es lo que a mí me llama la atención del teatro, es como la comida, ¿sabes? Son muchas horas, mucha dedicación, la gente llega, come, gracias, adiós. Y no puede el público nunca ver todo lo que hay detrás, ¿no? Y además no tienen por qué, pues es la idea, pero cuando estás del otro lado, es el teatro una cosa impresionante. Lo que a mí me quedó claro es que uno tiene que trabajar todos los días para que uno esté fresco, bien dispuesto, ¿no? Que el trabajo del actor es muy disciplinado, que es como el de un bailarín o el de un pianista. Es una vida muy satisfactoria porque estás haciendo cosas. Hay gente que quiere entrar al teatro porque se sabe lleno de cualidades y de dones como para estar frente al público y que el público le admire su voz, su presencia, su físico, lo que sea, ¿no? Sus talentos. Hay otra gente que va al teatro porque sabe o siente que su vida es muy miserable y que la única manera que tiene de salvarla es siendo otro, dejando de ser él para ser otro más digno o más completo, más complejo, más interesante. Entonces ese va a perder su identidad porque quiere perderse en el otro. Entonces el primero, si sigue pensando que lo tiene todo, nunca va a llegar a ser un buen actor porque siempre va a ser él. Él interpretando al Rey Lear, él interpretando a Otelo, él interpretando a quien sea. Pero siempre será él, porque no quiere abandonarse al personaje. Y el otro se va a sentir muy satisfecho cuando es el otro, pero cuando se quita el maquillaje y el vestuario se siente desnudo cuando sale a la calle y vuelve a vivir su vida de todos los días y entonces le dan ganas de suicidarse, supongo. Entonces uno y otro puede ser un buen actor. El que sabe que tiene cualidades tiene que aprender a abandonarse al personaje. Y el que sabe que no las tiene, tiene que ir enriqueciéndose con las cualidades que él va a aprender a admirar en los personajes que va encarnando. O sea, tiene que ser selectivo y escoger lo que le parece y enriquecer su vida propia. Pasamos tantas horas en el teatro. En el teatro comíamos, dormíamos, ensayábamos, leíamos, reflexionábamos, crecíamos, nos peleábamos. O sea, la vida entera estaba en el teatro. No era lo mismo estar aquí que estar en tu casa o demás. El teatro era pues la esencia de todo lo que nos significaba estar vivos en ese entonces. Al menos a mí, y podría decir que a otros 2 o 3 personajes. Esto del teatro pues es muy difícil, tiene un costo
Y a veces las instituciones no quieren meter lo que se necesita, ¿no? Y entonces las cosas terminan por diluirse. Era como una esperanza de que siempre había un futuro, de hacer un teatro mejor, de que los apoyos iban a ser los adecuados a la gente indicada, por el tesón, por el compromiso. Entonces, me significa como una casa, como un hogar en el que como una familia estaban quienes fungían el papel de los más maduros, quienes fungían el papel de los conflictivos, ¿no? Era una familia. Sin embargo, Colima es muy amable con la gente de fuera. Pues es el caso de Janet Pinela, el caso de Augusto Albanés, el caso de Mari Pacho. Creo que hay como muchos grupos aquí o varios y que debería de haber un poquito como más de comunidad, ¿no? Y más comunión que se deriva, ¿no? La palabra de allí. Sin embargo, como que cada quien lleva como agua para su molino. En este momento el teatro en Colima está en un punto, puedo decir, crucial, difícil, del que puede suceder algo muy bueno o lo contrario, y que cada vez tengamos menos teatro en Colima, y que lo cual sería muy triste. Si bien en Colima no tenemos un montón de compañías, pues al menos siempre hay algo que se pueda ver y algo está sucediendo. Muchos de los que estábamos ahí crecimos, o sea, éramos relativamente jóvenes cuando empezamos y al pasar del tiempo crecimos, entonces pues tenía que haber diferencias y tenía que haber disolvencia, como todo. Y aparte los conflictos que estaban fuera de nuestro alcance, políticos, económicos, y luego ya se vinieron los de orden personal, que entre otras cosas fue lo que hizo que una buena época del teatro, por así decirlo, simple y sencillamente se acabara así de cerrón. Pienso, como siempre, que todo está por suceder en Colima, que Colima es un lugar privilegiado, que aquí pueden empezar a pasar cosas. Si ya no estrictamente como teatro, bueno, pues entonces pongámonos a hacer cortometrajes, por ejemplo. Agarremos la infraestructura, los equipos y hagamos historias documentales o de ficción, pero tienes razón, uno se siente mal, uno se siente desperdiciado. ¿Qué hace uno con lo que uno sabe hacer si de pronto no se dan las cosas para que uno se desarrolle, ¿no? Ahí está como el reto, encontrar de qué manera las gentes que hacemos teatro podamos ser productivas en otros campos, pero que echen mano de uno. Era utilizar el teatro como una herramienta para dar autoestima, para que los niños tuvieran ciertos elementos que no se dan en la educación normal, en la muy deficiente educación que tenemos en este país, desde mi punto de vista. Entonces, pues era fascinante y como me gustaba tanto, aprendí a tener respeto por la vida, por los niños, por las personas. Y eso me marcó tanto que cuando después, con mis mismos compañeros teatreros, hubieron tantas diferencias y políticamente hablando ciertas injusticias, fue lo que sabes, este trato con la humanidad, con los niños, con la inocencia y con ver cómo los valores sí son importantes, ¿no? Cómo hay cosas que sí son básicas, esenciales en la vida. Al no verlas ya en mi mundo, fue una de las cosas que me hizo ser honesta, ¿no? De decir, yo estoy enseñando una serie de cosas que no estoy pudiendo practicar y que la gente con la que estoy involucrada no están en esa temática que yo estoy empezando a ver de la vida, ¿no? Es que el teatro es un quehacer en equipo y si no logramos formar equipos, pues esto se nos va a ir de las manos. Pues siempre hay esos como celos, como intereses tan personales que dejan de olvidarse que los intereses del teatro no son personales, son públicos, son universales. Sin embargo, pienso que todavía a nivel estatal no hemos cuajado lo suficiente, no hemos llegado a crecer como podríamos. A mí me gustaría que en un futuro el teatro en Colima, el interés de todos los que hacemos teatro o hemos hecho teatro, fuera eso, un interés universal y que fuéramos realmente una comunidad, que hubiera una comunión, que te vuelva otra vez a enganchar el duende del teatro. Pero no lo sé.
a ver qué sigue, ¿no? El teatro es lo único que estoy dispuesto a hacer durante toda mi vida. El teatro es para mí como el alpiste para los pájaros, ¿no? El teatro es la llama de una vela en una ventana abierta, que hay que estar cerrando o emparejando para que no se apague. O sea, alguien tiene siempre que estar ahí para que esa luz no se apague.